Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. El misterio de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Imagina una metrópolis colosal. Calles perfectamente pavimentadas, pirámides monumentales que tocan el cielo y una población que superaba los 100.000 habitantes. Todo esto ocurriendo en el año 300 de nuestra era. Ahora, imagina que una ciudad de esta magnitud desaparece por completo, dejando sus templos vacíos y sus calles en silencio siglos antes de que los españoles pisaran América. Cuando los aztecas la encontraron en el siglo XIV, quedaron tan impactados que la llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero, ¿quién la construyó realmente? ¿Por qué la abandonaron? Bienvenidos a un viaje cronológico por los secretos de la ciudad más enigmática de la América antigua. Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses, lugar de los dioses, y, según nuevas investigaciones, también pudo haber sido conocida como Teohuacán, ciudad del sol. Lugar de los sumos sacerdotes es el nombre que se le da al gran complejo arqueológico que fue uno de los mayores de Mesoamérica durante el periodo del año 200 al 650 después de Cristo. Más precisamente entre el año 100 a.C. y el año 650 después de Cristo. Los mexicas emplearon dichos topónimos para identificar a esta urbe construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas para cuando la vieron por primera vez. Los restos de la ciudad se encuentran aproximadamente a 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, dentro del Valle de México, Altiplano Central, más concisamente en el valle homónimo en el homónimo municipio del Estado de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El nacimiento y el caos del volcán, año 100 a.C. al año 100 después de Cristo. Para entender Teotihuacán, debemos viajar al siglo I a.C. El Valle de México era un mosaico de diferentes culturas. La superpotencia de la época no era Teotihuacán, sino Cuicuilco, una ciudad famosa por su pirámide circular al sur del lago de Texcoco. Pero la naturaleza tenía otros planes. El volcán Xitle entró en erupción, sepultando a Cuicuilco bajo toneladas de lava. Miles de refugiados huyeron hacia el norte, encontrando un valle con manantiales y un recurso estratégico invaluable, la obsidiana, vidrio volcánico negro y verde. La obsidiana era el acero de la época. ¿Quién controlaba la obsidiana? Controlaba las armas y las herramientas de toda Mesoamérica. Con esta ventaja económica y una enorme masa de refugiados, comenzó una de las planificaciones urbanas más ambiciosas de la historia humana. La era de los grandes monumentos, año 100 después de Cristo al año 350 después de Cristo. En lugar de crecer de forma caótica, Teotihuacán se trazó con una precisión matemática y astronómica asombrosa. Los ingenieros alinearon la ciudad 15,5 grados al noreste del norte astronómico, vinculándola directamente con el movimiento del Sol y las Pléyades. En este periodo se levantaron los gigantes de piedra que hoy conocemos. La pirámide del Sol, con más de 65 metros de altura. Su base es casi idéntica a la de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, aunque es menos alta. Se construyó sobre una cueva sagrada natural, que los teotihuacanos modificaron para simular el inframundo. La Calzada de los Muertos, el eje vertebral de la ciudad, con más de 2 kilómetros de largo. Los aztecas la llamaron así porque pensaron erróneamente que las plataformas a los lados eran tumbas reales. En realidad, eran palacios y templos residenciales. El apogeo y el imperio multicultural, año 350 después de Cristo al año 550 después de Cristo. Para el año 400 después de Cristo, Teotihuacán se convirtió en la sexta ciudad más grande del mundo en su tiempo. Su influencia llegó hasta las tierras mayas en Guatemala. Pero aquí viene el mayor misterio, a diferencia de los mayas o los aztecas. En Teotihuacán no hay retratos de reyes, ni estatuas de gobernantes glorificados, ni tumbas reales evidentes. Las investigaciones sugieren que era un estado multicultural. Había barrios enteros de zapotecas, mayas y pueblos del Golfo de México viviendo juntos. Los ciudadanos comunes no vivían en chozas de paja. Residían en complejos de apartamentos de piedra bien construidos, con sistemas de drenaje subterráneo. Algunos arqueólogos teorizan que Teotihuacán no estaba gobernada por un rey supremo, sino por un consejo de 4 gobernantes de distintos linajes. Una especie de república antigua en Mesoamérica. El gran incendio y el colapso.
Año 550 después de Cristo al 650 después de Cristo. A mediados del siglo VI, el cielo sobre Teotihuacán comenzó a oscurecerse, pero no por motivos sagrados. Las excavaciones modernas revelaron algo impactante: una capa de carbón y ceniza que cubre las principales estructuras de la Calzada de los Muertos. La ciudad sufrió un gran incendio institucional. Durante décadas se pensó que invasores bárbaros habían saqueado la ciudad. Pero los análisis modernos demostraron que solo los templos y palacios de la élite fueron quemados y destruidos. Las casas del pueblo quedaron intactas. Esto no fue una invasión externa, fue una violenta revolución interna. La sobrepoblación, la deforestación masiva, necesaria para quemar la cal con la que estucaban sus edificios, y una serie de megasequías globales provocaron hambruna. El pueblo se levantó contra sus líderes, destruyó los símbolos del poder y abandonó la ciudad. Para el año 750 después de Cristo, la metrópolis era un cascarón vacío habitado solo por fantasmas. El legado y los descubrimientos modernos, siglo XIV a la actualidad. Siglos después, los aztecas encontraron las ruinas. Quedaron tan sobrecogidos que reescribieron su propia mitología, afirmando que fue en Teotihuacán donde los dioses se sacrificaron arrojándose a una gran pira para dar nacimiento al quinto sol, el mundo en el que vivimos hoy. Incluso en pleno siglo XXI, la ciudad se niega a confesar todos sus secretos. En el año 2003, tras una intensa lluvia, se descubrió la entrada a un túnel sellado bajo el templo de la serpiente emplumada. El arqueólogo Sergio Gómez utilizó robots para explorar este espacio virgen durante años. ¿El resultado? Más de 100.000 objetos preciosos, esferas de jade, mercurio líquido, ámbar y miles de esculturas que apuntan a que el misterio de Teotihuacán apenas está comenzando a resolverse. Teotihuacán nació de las cenizas de un volcán, floreció como un faro de comercio y arquitectura, y cayó debido a sus propias contradicciones sociales. Hoy caminamos por sus calzadas ignorando el verdadero nombre de sus constructores y la lengua que hablaban, pero su grandeza sigue intacta, desafiando al tiempo. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides darle un buen like, suscribirte para más misterios de la historia y dejarme en los comentarios: ¿crees que algún día encontremos la tumba del verdadero gobernante de Teotihuacán? Nos vemos en el próximo vídeo.